No merece nuestro servicio, dijo el gerente, y partió el cheque por la mitad ante ella. Renata sostuvo la mirada. Detrás del hombre, 3 empleados sonreían. Ninguno había leído el segundo apellido en el papel. La luz de aquella mañana entró por las ventanas del Banco Continental privado con la precisión de un cuchillo. Renata Alcázar empujó la puerta de cristal con una sola mano. En la otra llevaba un cheque doblado en 3 y un bolso de cuero al hombro. Adentro, el mármol amplificaba cada paso. Las paredes brillaban como si las acabaran de bañar con un trapo húmedo. Olía a café recién hecho del fondo, y a ese perfume institucional sin marca que las sucursales premium reparten por el aire acondicionado. Renata caminó hasta el mostrador de informes sin mirar las cámaras del techo, sin mirar las plantas decorativas dispuestas como en una revista, sin mirar a los 2 asesores que conversaban junto a la fuente de agua. Caminó como camina alguien que ya estuvo en ese tipo de sucursales muchas veces y no encuentra novedad en el lujo. La chica del mostrador levantó la vista al sentir los pasos. Acomodó la espalda. Cruzó las manos sobre el contador con una formalidad ensayada. En la solapa del uniforme tenía un cartel con su nombre. Eliana Ferreira. Debajo, en letras más chicas, cajera. Y debajo todavía, período de adaptación. «Buenos días», dijo Renata. «Vengo a cobrar un cheque». «Por supuesto, señora. ¿Me permite el cheque y un documento?» Renata extendió a ambos. Eliana los recibió con cuidado. Abrió el cheque sobre el mostrador. Lo alisó con la palma. Lo miró. Después abrió el documento. Lo miró. Volvió a mirar el cheque. Algo en el papel le retuvo la atención unos segundos más de los necesarios. «Un momentito, señora. Voy a verificar». Sin apuro. Eliana se alejó del mostrador con los papeles en la mano. Cruzó el salón hasta donde una mujer de unos 40 y algo, con porte de quien lleva mucho tiempo en ese mismo edificio, ordenaba carpetas en una mesa lateral. Patricia Aguirre. Eliana le habló en voz baja. Patricia tomó el cheque y el documento. Los miró sin urgencia. Después miró hacia Renata, por encima de los lentes, durante un segundo más de lo cortés. Renata sostuvo la mirada un par de segundos, sin gesto. Después la apartó hacia la ventana. Patricia y Eliana caminaron juntas de vuelta al mostrador. «Buenos días, señora. Soy Patricia Aguirre, asesora financiera senior de la sucursal. ¿Cómo le va?» «Bien, gracias. Mire, está todo bien con el documento. El cheque también está en regla. Pero antes de procesarlo vamos a tener que pedirle un momento más. Cumplimos un protocolo interno con cualquier valor que entra a esta sucursal». «Está bien», dijo Renata. «No es nada grave. Solo cumplimos un protocolo». «Está bien», repitió Renata. Patricia parpadeó. La frase intacta, dicha 2 veces con la misma temperatura, la dejó sin la reacción que esperaba. Eliana, detrás del mostrador, no dijo nada, pero no apartó los ojos de la escena. Renata se hizo a un lado del mostrador y esperó. No sacó el teléfono. No se sentó. Solo miró el salón con la atención discreta de quien observa sin que se note que observa. En una de las sillas de espera, un hombre mayor leía un diario doblado por la mitad. Tenía el saco gastado pero limpio, las manos quietas, los anteojos en la punta de la nariz. Don Aurelio Pacheco, aunque Renata no lo sabía todavía. El hombre bajó el diario apenas 2 centímetros cuando ella pasó cerca. No giró la cabeza. Solo bajó el diario. Desde el fondo del salón llegó otra figura. Pasos más pesados. Voz más alta antes de que el cuerpo terminara de llegar. «¿Qué tenemos acá, Patricia?» «Doctor Cifuentes». Lo iba a llamar. ¿Iba o no iba? Iba. Rodrigo Cifuentes traía un saco que parecía hecho a medida y una sonrisa que no terminaba de cerrarse del todo, como si la mantuviera puesta por costumbre. Tomó el cheque de la mano de Patricia. Lo miró sin urgencia. Lo dio vuelta. Lo miró otra vez. Renata observaba el gesto. «¿Y este cheque de quién es?» «Mío», dijo Renata. «¿Suyo?» «Está a mi nombre». «Sí». Rodrigo levantó las cejas con teatralidad. «¿Y de dónde sale, si me permite la pregunta?» «De un pago profesional». «¿Profesional?» Rodrigo masticó la palabra como si tuviera 2 sílabas extras. «¿De qué profesión, si no es indiscreción?» Renata sostuvo la mirada un segundo más de lo estrictamente necesario. «Soy consultora». «Consultora», repitió Rodrigo.
y giró un cuarto de cuerpo hacia un hombre joven que había llegado en silencio y se había instalado contra la pared del salón sin que nadie lo invitara. ¿Vos escuchaste, Tomás? Consultora. Escuché, doctor, dijo Tomás Reyes. Hay muchas consultoras estos días, dijo Rodrigo, devolviendo los ojos al cheque. Demasiadas. Cualquiera abre una cuenta y se pone consultora en el rubro. Patricia abrió una carpeta delgada que había traído del fondo. Doctor, todo está en regla. El cheque tiene fondo verificado. La firma coincide con la registrada en el emisor. No figura observación. Gracias, Patricia. Eso no es lo que estoy mirando. ¿Mira otra cosa, doctor? Miro el conjunto. Patricia bajó la carpeta. No dijo más. Eliana, del otro lado del mostrador, había dejado de pretender que organizaba papeles. Tenía las manos juntas sobre el contador, los nudillos blancos. Mire, señora, dijo Rodrigo, y la voz subió apenas, justo lo suficiente para que la sala entera lo escuchara. Le voy a ser franco. Esta sucursal trabaja con un perfil de clientela determinado. No es discriminación, es procedimiento. Cada cliente que entra acá pasa por una evaluación silenciosa. Y le voy a ser sincero, porque acá no nos andamos con vueltas. Usted no merece nuestro servicio. Hubo un segundo de silencio. Tomás emitió una risa corta, contenida. Patricia miró hacia la ventana, como si pudiera encontrarse interesante el edificio de enfrente. Eliana no se movió. En la silla de espera, don Aurelio Pacheco bajó el diario otros 2 centímetros. Renata no respondió enseguida. Cuando habló, la voz salió tranquila, sin grieta. ¿Podría hablar con alguien que supervise esta decisión? Yo soy el que supervisa esta sucursal. Le pregunto si hay alguien por encima suyo. ¿En el banco? Sí. ¿En esta sucursal? Yo. Entonces, ¿el cheque queda procesado o no? El cheque queda. Y entonces lo levantó. Lo sostuvo con 2 manos por los extremos, a la altura del pecho, donde nadie podía no verlo. La sala entera se quedó esperando. Tomás se inclinó un poco hacia adelante. El sonido del papel rasgándose fue limpio. Más limpio de lo que Renata había esperado, y ella había escuchado muchos papeles rasgarse en su vida. Eliana, detrás del mostrador, dio un paso atrás sin querer. La frente le brilló. Tomás contuvo otra risa con la boca apretada. Patricia miró hacia otro lado, como si pudiera no haber visto. Las 2 mitades quedaron sobre el mostrador, una con la cifra y la otra con la firma, separadas por 30 centímetros de mármol pulido. Acá tiene su respuesta, dijo Rodrigo. Renata no se movió durante un instante. Después, se movió con una lentitud que no era cansancio. Abrió el bolso de cuero que llevaba al hombro. Sacó una carpeta delgada, de tapas oscuras, con un detalle metálico pequeño en el ángulo inferior. La abrió sobre el mostrador. Tomó las 2 mitades del cheque con los dedos, una por una, y las deslizó adentro de un compartimiento transparente, exactamente del tamaño del papel partido. Cerró la carpeta. La guardó en el bolso. Cerró el bolso. Le agradezco mucho, dijo. ¿Qué? Le agradezco mucho. Esto va a ahorrar tiempo. Rodrigo dejó de sonreír por una fracción de segundo. Después la sonrisa volvió, un poco más fija que antes. ¿Tiempo de qué? Renata no respondió. Giró hacia la puerta. Caminó sin apuro. Cuando pasó cerca de don Aurelio, éste la siguió con los ojos. Renata no le devolvió la mirada, pero algo en el andar cambió apenas. Una décima de segundo en que las piernas se apoyaron con más firmeza sobre el mármol. La puerta de cristal se cerró atrás de ella con un golpe blando. Rodrigo se quedó mirando la puerta 3 segundos más de lo necesario. Después se giró hacia el mostrador y palmoteó el contador con la mano abierta. ¿Vieron? Esto es lo que hay. La gente no entiende dónde está parada. Tomás, vení, acompáñame. Tenemos que ver lo del cierre del trimestre. Tomás lo siguió hacia el fondo. Patricia se quedó en el mostrador, ordenando papeles que no necesitaban ser ordenados. Eliana, del otro lado, miró el lugar donde habían quedado las 2 mitades del cheque, hasta que entendió que ya no estaban, que Renata se las había llevado. Pasó la mano por el mármol. No quedaba nada, ni un trozo, ni un fragmento, ni el polvillo del papel partido. Solo quedaba algo más chico, al borde del contador, casi en el suelo. Una tarjeta blanca, de bordes limpios. Eliana no la vio todavía. En la silla de espera, don Aurelio cerró el diario.
Lo dobló en 4. Se quedó pensando, las manos cruzadas sobre el regazo, los anteojos quietos en la punta de la nariz. Afuera, Renata Alcázar caminó hasta su auto sin mirar hacia atrás. Subió. No encendió el motor de inmediato. Abrió la carpeta sobre el asiento del copiloto. Las dos mitades del cheque seguían adentro del compartimiento transparente, como dos piezas de una cosa que iba a recomponerse de otro modo. Tomó una libreta del bolsillo lateral del bolso. Apuntó algo breve. Cerró la libreta. Después tomó el teléfono. Marcó un número. «Es Alcázar», dijo cuando la voz del otro lado respondió. «Empezamos. Llamo formalmente en 1 hora». Cortó. Adentro del banco, Rodrigo Cifuentes pidió que le calentaran el café. El termo del café estaba a media temperatura. Rodrigo Cifuentes lo sostuvo con las dos manos un segundo más de lo necesario, como si midiera el calor antes de tomar el primer sorbo. La oficina del fondo de la sucursal tenía paredes de vidrio esmerilado y un escritorio de madera oscura que olía a barniz reciente. Por encima del vidrio se filtraba, deformado, el movimiento del salón. Tomás Reyes entró sin golpear, con 3 carpetas bajo el brazo y la sonrisa todavía puesta. «Doctor, llegaron los reportes del trimestre. Los dejo acá. Déjalos. Sentate». Tomás obedeció. Apoyó las carpetas. Cruzó la pierna. «¿La vio la cara, doctor?» Cuando rompió el cheque. «La vi. Es la última vez que esa señora pisa esta sucursal. Es probable». Tomás sonrió, esperando algún chiste. Rodrigo no lo dio. Estaba mirando el escritorio, no a Tomás. Tenía la mano derecha sobre un papel doblado por la mitad, que había llegado el día anterior, y que él no había leído en detalle. «¿Algo más, doctor? Anda a ver si Patricia tiene el cierre listo. Decile que pase cuando lo tenga». «Voy». Tomás se levantó. Se demoró un segundo antes de salir, esperando algo que no llegó. Cerró la puerta atrás. Adentro del salón, del otro lado del vidrio esmerilado, Eliana Ferreira ya había terminado de atender a un cliente que vino a renovar un plazo fijo. Pasó un paño suave por la superficie del mostrador. Cuando levantó la base del organizador de papeles para limpiar debajo, algo blanco se movió contra el mármol. Una tarjeta, pequeña, de bordes limpios, apoyada casi al ras del piso. Eliana se inclinó. La tomó entre el pulgar y el índice. La levantó. Leyó. Después la leyó otra vez. Las letras eran tipografía sobria, alineadas con cuidado. Renata Alcázar Vidal. Alcázar y Asociados Consultora Senior. Auditoría Institucional Externa. Y abajo, en una línea más fina. Por encargo del Consejo Directivo, Eliana se quedó con la tarjeta en la mano. No la guardó enseguida. La sostuvo a medio camino entre el bolsillo del uniforme y el mostrador, como si todavía no hubiera decidido a dónde iba a parar. Respiró una vez. Pensó en el ruido del papel rasgándose. Pensó en la cara del doctor cuando lo rompió. Pensó en su madre, hace mucho, parada en un banco distinto, esperando que la atendieran sin que nadie le levantara la vista. «¿Qué haces ahí parada?» La voz de Patricia llegó por atrás. Eliana cerró el puño sobre la tarjeta sin pensar. Giró. «Nada, señora. Estaba limpiando». «Bueno, terminar rápido». El doctor pidió el cierre. «Venía a ayudarme con la planilla». «Sí, señora». Patricia caminó hacia el fondo. Eliana esperó 3 segundos. Después deslizó la tarjeta dentro del bolsillo interno del uniforme. La sintió contra el pecho, fría todavía del mármol. En la oficina del fondo, Rodrigo abrió el papel doblado. Era un memorando interno de Casa Matriz. Lo había recibido en el cesto de entrada y no le había prestado más atención que a una circular de mantenimiento. Comunicación interna, Dirección de Auditoría, Casa Matriz. Estimados gerentes de las sucursales Premium Norte, Sur y Central, les comunicamos que en el período que se inicia esta semana se desarrollará la auditoría externa de calidad institucional contratada por el Consejo Directivo. La auditoría se ejecutará bajo modalidad de evaluadores incógnitos. La firma a cargo es Alcázar y Asociados, consultora institucional externa de larga trayectoria en el sector. Los resultados se presentarán en informe consolidado en un plazo aproximado de 3 semanas. Cualquier consulta, dirigirse a Beatriz Solano, Dirección de Operaciones. Rodrigo leyó el párrafo 2 veces. La primera lectura no le hizo nada. La segunda sí. Alcázar y Asociados. Levantó el teléfono interno. Apretó la tecla del mostrador. «Patricia. Doctor.
El cheque de esta mañana. El que rompimos. ¿De quién era? Pausa. ¿Cómo de quién, doctor? El nombre. El nombre que figuraba en el cheque. Tendría que revisar la cámara. No anoté el nombre. Era una clienta de paso. Revísalo. Sí, doctor. ¿Pasa algo? Revísalo y tráemelo. Cortó. Rodrigo apoyó el teléfono. Después lo levantó otra vez. Marcó otro interno. Tomás. Doctor. Vení. A 200 metros del banco, en el asiento del conductor de un auto detenido frente a un edificio de oficinas, Renata Alcázar terminaba una llamada. Beatriz, sí, ya estoy con lo de Norte. Cifuentes, te lo confirmo. Tengo material suficiente para el reporte preliminar. ¿Tan rápido? Sí. ¿Qué tan grave? Renata miró por la ventanilla. Un perro cruzaba la calle del otro lado, despacio, como si lo hiciera todos los días a la misma hora. Suficiente para que se discuta su continuidad. No solo por mí. Hay testigos. ¿Cuántos? 3 directos. 2 cómplices. 1 externo, cliente. Lo vi en la sala. No lo conocía. No habló, pero miró todo. ¿Empleados del mostrador? Una chica nueva. Está incómoda. Si la entrevistamos formalmente, va a contar lo que vio. La asesora senior está hace muchos años. Complicidad por costumbre. El subgerente se ríe de los chistes del gerente. Conocemos el cuadro. Lo conocemos. Necesito acceso a la cámara de seguridad de esta mañana. Mándale un pedido formal al área legal. Que llegue como pedido del consejo, no como pedido mío. Lo gestiono hoy. Una cosa más, Beatriz. Decime. Cuando lleguen las indagatorias, alguien va a tratar de proteger al gerente. Le va a salir natural. Asegúrate de que la conversación con él la tenga yo. Pausa. ¿Vos personalmente? Yo personalmente. ¿Por qué? Porque a mí ya me conoció. Y porque yo a él ahora también. Renata cortó. Dejó el teléfono en el portavasos. Encendió el motor. En la oficina de Rodrigo, Tomás entraba por segunda vez en la mañana, con menos sonrisa que la primera. Doctor, séntate. Cerrá la puerta. Tomás obedeció. Cerró. Se sentó. Tomás, te voy a preguntar una sola vez. La señora del cheque, la que vino esta mañana. ¿Te suena el apellido? ¿Su apellido? El de ella. El que figuraba en el cheque. No me acuerdo, doctor. La verdad no le presté atención. Vos lo manejaste todo. Yo estaba ahí parado. ¿No miraste el papel? Lo miré cuando lo rompiste, pero... ¿Pero qué? Pero estaba en pedazos, doctor. Rodrigo lo miró fijo unos segundos. Te voy a hacer otra pregunta, Tomás. Y te pido que pienses la respuesta antes de hablar. ¿Esa mujer te pareció una clienta cualquiera? Tomás se demoró. La pregunta tenía trampa y la sintió. Yo pensé que sí. ¿Pensaste? Sí. ¿Pensaste o creíste? Doctor, ¿pasa algo? Rodrigo no respondió. Empujó el memorando sobre el escritorio hasta el borde, donde Tomás podía leerlo. Tomás se inclinó. Leyó. Levantó la cabeza despacio. Alcázar y asociados, dijo. Eso. ¿Vos pensás que...? No pienso. Estoy preguntando. Por eso le pedí a Patricia que revisara la cámara. Por eso te pregunté a vos. Golpe en la puerta. Suave. Controlado. Eliana, parada del otro lado del vidrio esmerilado. Rodrigo la vio a través del vidrio antes de oírla. Adelante. Eliana abrió la puerta. Entró. Cerró atrás. Tenía las 2 manos juntas adelante del cuerpo, como si llevara algo, pero no se veía qué. Doctor, disculpe que interrumpa. Decime. Encontré algo. En el piso del mostrador. Hace un rato. Creo que se le cayó a la señora de esta mañana. Eliana extendió la mano derecha. Sobre la palma, la tarjeta. Boca arriba. Rodrigo no se movió por un segundo. Después extendió la mano. Tomó la tarjeta. La giró. La leyó. Tomás, del otro lado del escritorio, no podía ver lo que decía la tarjeta, pero podía ver la cara de Rodrigo. Y la cara de Rodrigo se quedó muy quieta. Rodrigo apoyó la tarjeta sobre el escritorio, boca arriba, exactamente al lado del memorando. Gracias, Ferreira. De nada, doctor. ¿Quién más vio esto? Nadie, doctor. Lo encontré al rato de que se fuera la señora. Lo traje directamente. Bien. ¿Está todo bien, doctor? Podés volver al mostrador, Ferreira. Sí, doctor. Eliana giró. Salió. Cerró la puerta atrás. Antes de cerrarla del todo, 1/10 de segundo. Miró a Rodrigo. Rodrigo no le devolvió la mirada. La puerta hizo clic.
Rodrigo no levantó la vista enseguida. Tomás había leído la tarjeta desde su silla, inclinado un poco hacia adelante. Leyó el nombre, leyó la firma, leyó la línea de abajo, la que estaba en letra más fina. Se enderezó despacio. El teléfono del escritorio sonó. Rodrigo lo miró sonar 3 veces antes de levantarlo. Cifuentes. La voz del otro lado fue clara, neutra, sin tono. Cifuentes, soy Solano. Te aviso, así no te enterás por otro lado. La auditoría externa empezó esta semana en las sucursales Premium. La consultora a cargo, Alcázar y Asociados, ya estuvo en tu sucursal hoy. Pasaron a primera hora, según el cronograma que me mostraron. Espero que todo haya salido bien. Rodrigo abrió la boca. No salió nada durante 2 segundos. ¿Cifuentes? ¿Estás ahí? Sí. Sí, Beatriz. Acá estoy. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Estamos en contacto. Hablamos. Cortó. Rodrigo sostuvo el tubo del teléfono apoyado contra la oreja durante varios segundos más, aunque del otro lado ya no había nadie. Después lo apoyó en la base, despacio, como si pesara más de lo normal. Levantó la vista. Tomás lo miraba con los ojos un poco más abiertos que de costumbre. «Doctor». Rodrigo no respondió. «Doctor, ¿qué hacemos?» Sobre el escritorio, la tarjeta blanca seguía boca arriba, al lado del memorando. El nombre de Renata Alcázar Vidal brillaba bajo la luz fluorescente. La línea final, por encargo del consejo directivo, estaba subrayada por una sombra suave. Rodrigo Cifuentes apoyó las 2 manos sobre el escritorio, una a cada lado de la tarjeta. Tomó aire. No dijo nada todavía. Rodrigo Cifuentes apoyó las 2 manos sobre el escritorio un segundo más. Después miró a Tomás Reyes a los ojos. «Cerrá la puerta otra vez, doctor. Y tráeme la grabación de la cámara del salón. La de esta mañana. Completa. Desde que abrimos». Tomás se levantó. Tenía la sonrisa rota desde adentro, pero todavía colgada. Salió. Cerró. Rodrigo se quedó solo con la tarjeta sobre la mesa. La levantó con 2 dedos. La giró. Volvió a leer la línea fina del pie, por encargo del consejo directivo. La línea no le había dicho nada esa mañana. Ahora le decía todo. Apoyó la tarjeta de nuevo. Boca arriba. Patricia Aguirre golpeó la puerta un rato más tarde, con un pendrive en la mano y los lentes un poco caídos sobre la nariz. «Acá lo tiene, doctor. Pasa. Cerrá». Patricia conectó el pendrive a la computadora del escritorio. La pantalla se llenó con una imagen estática del salón. El mostrador, las 2 sillas de espera, la fuente de agua, parte de la entrada de cristal. «Adelantala hasta que entra ella». Patricia movió el cursor. La imagen saltó. Renata Alcázar atravesando la puerta, el bolso al hombro, el cheque doblado en la mano izquierda. Caminó hasta el mostrador. Eliana levantó la vista. Rodrigo se acercó a la pantalla. Más despacio. Patricia bajó la velocidad. Vieron a Renata extender el cheque y el documento. Vieron a Eliana llevar los papeles a Patricia. Vieron a Patricia volver con Eliana. Vieron a Rodrigo llegar desde el fondo. La imagen no tenía sonido, pero el cuerpo de Rodrigo en pantalla tenía todo el sonido necesario. El saco abriéndose, los pasos amplios, la sonrisa profesional pegada a la cara como un sticker. Patricia, al lado del escritorio, se quedó muy quieta. Rodrigo se vio rasgar el cheque por la mitad. No había escuchado el sonido en vivo de esa manera. Verlo desde afuera era distinto. El cuerpo en pantalla era de alguien que disfrutaba. Eso le dolió un punto debajo del esternón. Pero no era eso lo que estaba buscando. Anda para atrás. Cuando llega ella al mostrador, mostrame la zona de espera. Patricia retrocedió el video. Después dividió la pantalla. En el cuadro inferior izquierdo apareció la zona de espera. Un hombre mayor sentado, diario doblado, anteojos en la punta de la nariz. ¿Quién es ese? Patricia se inclinó. Don Aurelio. Don Aurelio Pacheco. Es cliente nuestro desde hace muchísimos años, doctor. Estuvo en el directorio del banco, creo, hace mucho tiempo. Está jubilado ya. Viene seguido a leer el diario. ¿En el directorio? Creo que sí. Tendría que confirmarle, doctor. ¿Vos creés o sabés? Sé que estuvo. No me acuerdo si era directivo o asesor. Hace tiempo. Rodrigo miró la pantalla. En el cuadro inferior, don Aurelio bajaba el diario 2 centímetros. Después subía. Después, en el momento exacto en que Rodrigo, en el cuadro de arriba, decía la frase,
El viejo bajaba el diario otros 2 centímetros. Y después otros 2, en el momento del cheque rasgado. Rodrigo sintió una contracción rápida en la mandíbula. Cerrá esto, y tráeme 2 cosas más. El archivo completo de Alcázar y Asociados. Todo lo que tengamos. Contratos previos. Auditorías anteriores, lo que sea. Y la ficha de don Aurelio Pacheco. Toda. Movimientos, contactos institucionales, lo que figure. Doctor, eso último, lo que figure en nuestros registros, Patricia. No te estoy pidiendo nada raro. Cliente del banco. Ficha del banco. Anda. Voy. Patricia salió. Rodrigo cerró la pantalla. Se quedó mirando la ventana de su oficina. Afuera, la luz aplanaba todo. En la sala de reuniones de la holding, Renata Alcázar firmaba la última hoja del informe preliminar. Beatriz Solano la observaba desde el otro lado de la mesa, con un café enfriándose en la mano. ¿Lo dejamos así o querés revisar otra vez? Lo dejamos. Mañana a primera hora cito a Cifuentes formalmente. Vos vas a estar en la sala. ¿Algo más? Algo más, sí. Decime. Quiero acceso a la lista de gerentes a los que Alcázar y Asociados auditó en los últimos años. Quiero ver el patrón. ¿Buscas algo en particular? Quiero ver qué red defiende a este tipo de personas. Cuando lleguen las indagatorias, alguien va a aparecer. Beatriz dejó la taza. ¿Esperás que aparezca alguien? Siempre aparece alguien. El teléfono de Renata vibró sobre la mesa. Número desconocido. Pidió disculpas. Se levantó. Salió al pasillo. Atendió. Alcázar. Renata. Soy Aurelio. Aurelio Pacheco. Una pausa breve. Renata no la había anticipado. Aurelio. El mismo. Te vi esta mañana en la sucursal norte. ¿Estás libre para tomar un café? Renata miró el pasillo. Vacío. Apoyó la espalda contra la pared. ¿Cuándo? Ahora. ¿Conoces el lugar de la avenida, el que tiene la marquesina verde? Lo conozco. Te espero ahí. Renata cortó. Se quedó con el teléfono apoyado contra el muslo unos segundos. Después volvió a la sala. Beatriz, necesito posponer la indagatoria de mañana. Un par de días. Beatriz levantó las cejas apenas. ¿Pasó algo? Pasó algo. Te aviso esta noche con detalle. ¿Es serio? Es serio. Lo gestiono. Renata recogió su bolso. Salió. En la sucursal norte, Tomás Reyes cruzaba el salón hacia el mostrador con el paso largo. Eliana Ferreira atendía a una señora con 2 chequeras y una libreta de ahorros. Tomás esperó cerca, sin acercarse del todo. Cuando la señora se alejó, dio 2 pasos. Ferreira, vení un momento. Eliana cerró el cajón. Salió del mostrador. Lo siguió hasta una esquina cerca de la fuente. La tarjeta que llevaste al doctor. Sí, doctor. ¿Vos la leíste antes de entregársela? Eliana sostuvo la mirada un segundo. Después negó con la cabeza. La levanté del piso. Vi que era una tarjeta. La traje al gerente. No le presté atención al contenido, doctor. ¿No le prestaste atención? No, doctor. Tomás la miró un instante más de lo cómodo. Tenía los ojos un poco entrecerrados, como si calibrara. Si encontrás algo más de la señora de esta mañana, lo que sea, un papel, una nota, una factura tirada, tráemelo a mí primero, antes que al doctor. ¿Estamos? Sí, doctor. Bien, anda a tu puesto. Eliana volvió al mostrador, pero no se sentó. Pidió permiso para ir al baño. Atravesó el salón sin apuro. Cerró la puerta del baño. Apoyó las 2 manos sobre el lavabo. Después sacó el teléfono. Abrió la galería. La foto estaba ahí, al borde de la lista, tomada en el bolsillo del uniforme antes de subir a la oficina del gerente. La tarjeta blanca apoyada sobre el contador del baño del personal. La luz de la mañana entrando por la ventana alta. El nombre legible. Renata Alcázar Vidal. Alcázar y Asociados. Consultora senior. Auditoría institucional externa. Por encargo del consejo directivo. Eliana cerró el teléfono. Lo apretó contra el pecho un segundo. Lo guardó. Se mojó la cara. Cuando salió, el salón seguía igual. Tomás había vuelto al fondo. Patricia caminaba con 2 carpetas hacia la oficina del gerente. Nadie miró a Eliana. Eliana se sentó otra vez en su puesto. Renata empujó la puerta de un café con marquesina verde. Don Aurelio Pacheco ya estaba sentado al fondo, 2 sillas vacías frente a él. La luz que entraba por la vidriera caía sobre el saco gastado pero limpio del hombre y le daba un aire de cosa duradera, como un mueble bien usado. Renata se sentó. Don Aurelio. Renata. Hace tiempo.
Hace. Aurelio levantó 2 dedos hacia el mozo. Pidió 2 cafés. El mozo asintió y se fue. Te vi esta mañana, dijo Aurelio. Estaba en la sala. Lo vi yo también. Lo sé. Bajaste el ritmo del paso 1/10 cuando pasaste cerca. Renata no sonrió, pero algo en los ojos se aflojó. ¿Y cómo estás? Renata miró la taza vacía un segundo. Después levantó la cara. Bien, 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 Aurelio. No es la primera vez que pasa. No por la magnitud. Por el patrón. Sé del patrón. Llegaron los cafés. El mozo los apoyó y se fue. Aurelio empujó el azúcar hacia Renata. Renata no lo tocó. Te quería pedir una cosa, dijo Aurelio. Decime. No te apures con el informe. Renata levantó la vista. Cifuentes no se va a ir sin pelear. Conoce gente. Y hay nombres en el consejo que le deben favores viejos. Si presentás el informe sin tener cubierto lo que tenés que tener cubierto, te lo van a desarmar pieza por pieza en la sala. Yo vi cómo se hace. Lo vi de adentro. Mis espaldas están razonablemente cubiertas, don Aurelio. Razonablemente no alcanza, Renata. Aurelio tomó un sorbo. Apoyó la taza. Te voy a decir un nombre. No te lo doy como favor. Te lo doy para que sepas qué viento sopla. El que probablemente va a intervenir por Cifuentes es Néstor Mendieta. ¿Te dice algo? Pausa. Renata apoyó las 2 palmas sobre la mesa, una a cada lado de la taza. Me dice. Entonces ya sabes. Ya sé. Posterga el informe un par de días. Usa el tiempo. Yo tengo 2 archivos en mi casa de cuando estaba adentro, que te pueden ahorrar mucho rato. ¿Por qué me los pasas vos? Aurelio la miró sin urgencia. Porque a tu papá le debo 2 favores que nunca cobré. Y porque vi cómo te rompieron el cheque esta mañana sin que pestañearas. Y porque Mendieta, a mí, en una época, también me costó cosas que no te voy a contar. Renata bajó la mirada un segundo. Después volvió a subirla. La voz le salió un poco más quieta que antes. Está bien, está bien. Pásame los archivos. Esta noche. Esta noche. Aurelio levantó la taza. Renata levantó la suya. No brindaron. Solo tomaron al mismo tiempo. En la sucursal norte, sobre el escritorio de Rodrigo Cifuentes, 2 carpetas nuevas se apilaban junto a la tarjeta blanca. Una decía Alcázar y Asociados, Auditorías y Antecedentes. La otra, Pacheco, A. Ficha de cliente. Rodrigo había abierto la primera. Había leído 3 páginas. Había encontrado 3 apellidos de gerentes despedidos en los últimos años, por recomendación directa de la firma. Reconocía 2. El teléfono interno sonó. Atendió. Doctor, dijo Tomás. Tiene una llamada por la línea privada. ¿De quién? El doctor Néstor Mendieta. Rodrigo se quedó 2 segundos con el tubo apoyado contra la oreja, sin responder. Pásamelo. Lo paso. Clic. Doctor Mendieta. La voz del otro lado fue clara, calma, sin urgencia. Cifuentes. Solo te llamo porque me llegó algo. ¿Necesitas conversar? Rodrigo cerró los ojos un cuarto de segundo. Los abrió. Necesito conversar. Vení a mi casa esta noche, después de la cena. Solo. Sin tu subgerente, sin tu asesora. Te espero. Cortó. Rodrigo apoyó el teléfono. Miró la ventana. La luz de la tarde había empezado a inclinarse. Los edificios del frente se teñían de un naranja pálido. Sobre el escritorio, la tarjeta blanca seguía boca arriba. El nombre de Renata Alcázar Vidal seguía ahí. La línea final también. Rodrigo levantó la tarjeta. La giró entre el pulgar y el índice una vez. La giró otra vez. Después, sin pensarlo demasiado, la guardó adentro del bolsillo interno del saco. Se acomodó el saco. Se levantó. La tarde apenas empezaba a inclinarse. Le quedaban algunas horas para decidir qué iba a contarle a Mendieta. Y qué no. La casa de don Aurelio Pacheco olía a libros viejos y a té recién hecho. La sala tenía una lámpara baja sobre una mesa de madera oscura. Sobre la mesa, 2 carpetas, una más gruesa que la otra. Renata Alcázar se sentó en el sillón frente al sillón de Aurelio. Apoyó el bolso a un costado. Aurelio le acercó una taza. No habían dicho una palabra desde que ella había entrado. «Lo primero», dijo Aurelio, abriendo la carpeta más gruesa. «Es un patrón. Lo armé con lo que pude rescatar antes de irme». Sacó 4 hojas. Las apoyó frente a Renata, alineadas. Mendieta intervino acá. Tocó la primera. Acá. La segunda. Y acá. La tercera. La cuarta es más vieja.
Te la cuento aparte si llegamos. Renata se inclinó. Eran copias internas, memos del consejo, una nota al margen, 2 firmas. En cada caso, un nombre de gerente bajo sospecha de conducta. En cada caso, una intervención de Mendieta. En cada caso, un archivo posterior cerrando la denuncia. 3 gerentes que tendrían que haber sido removidos siguieron en su puesto varios años después de cada caso, dijo Aurelio. 2 terminaron siendo ascendidos. Renata pasó la mano por la primera hoja. Los ojos se detuvieron en una firma al pie. La conocía. ¿Este vive todavía? Vive, está jubilado, pero conoce a quien tiene que conocer. Bueno, eso era lo primero, dijo Aurelio. Apoyó la mano sobre la segunda carpeta. No la abrió enseguida. Miró a Renata. Lo segundo es más complicado para vos. Abrila. Si querés, esperamos. Abrila. Aurelio. Aurelio abrió la carpeta. Adentro había una sola hoja, una carta a mano, escrita con una caligrafía angular, pareja. El papel tenía el amarillo discreto del tiempo. Renata la tomó. Reconoció la letra antes de leer una palabra. Su padre. Leyó. La carta no era larga. 4 párrafos. El primero era una despedida laboral. El segundo agradecía. El tercero mencionaba un nombre. Mendieta. Decía, sin adornos, que su padre se iba del banco porque ciertos arreglos internos volvían imposible quedarse con la conciencia limpia, y que prefería irse a callarse. El cuarto era una frase corta. Le agradezco siempre la lealtad que me mostró cuando otros eligieron lo contrario. Vidal. Renata leyó la carta 2 veces. La segunda vez más despacio. Apoyó la hoja sobre la mesa con el cuidado con el que se apoya algo frágil. No habló por varios segundos. Vos sabías, dijo al fin. Sabía. ¿Hace cuánto? Desde el día que la escribió. Estuve con él la tarde anterior. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tu papá me pidió que no. ¿Hasta cuándo? Hasta que el silencio empezara a acostarte a vos. Yo creo que el silencio empezó a acostarte esta mañana. Renata cerró los ojos un segundo. Volvió a abrirlos. ¿Mendieta sabe que soy hija de él? Probablemente sí. Si todavía no lo sabe, lo va a saber pronto. A varias cuadras de allí, Rodrigo Cifuentes bajaba del auto frente a una casa de 2 plantas con un portón de hierro forjado y un jardín bien cuidado. El portero le abrió sin preguntar el nombre. Lo esperaban. Néstor Mendieta lo recibió en una sala con biblioteca hasta el techo. La biblioteca estaba ordenada. Los libros tenían los lomos limpios. Mendieta era de los hombres que envejecen acomodando el cuerpo, no defendiéndose de él. Le señaló un sillón. Sirvió 2 vasos cortos de algo ambarino sin preguntar. Sentate, Cifuentes. Doctor, contame. Rodrigo se sentó. Tomó el vaso. No tomó. Esta mañana cometí un error. Ya lo sé. Contame el error, con tus palabras. Rodrigo se lo contó, con sus palabras. Eligió las palabras con cuidado. Habló del cheque, del tono, de la decisión de no procesar, de la frase. No omitió que había roto el cheque. No omitió que había habido testigos. Mendieta escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, Mendieta dejó pasar varios segundos antes de hablar. Veamos, dijo. Hay 2 caminos. Uno es lento, otro es más rápido. Lo escucho. El lento es que yo hable con 3 personas del consejo y consigamos que el informe, cuando llegue, vaya a una comisión específica donde se diluye. Pasa por comisiones, sale tibio. Te quedas con una observación. No te despiden, te limitan algo. Lo absorbes. ¿Y el otro? El otro es más rápido, pero te pide algo a vos. Lo escucho. Mendieta levantó el vaso. Tomó un sorbo corto. Apoyó. La consultora a cargo del caso, Alcázar, tiene una historia con esta casa que ella no declaró cuando firmó el contrato. Si lo declarás vos, antes de que ella presente el informe, queda en conflicto de intereses. El consejo va a tener que apartarla. Otra firma toma el caso. El reloj se reinicia. El reinicio te favorece. Rodrigo apoyó el vaso, sin haber tomado. ¿Qué historia tiene? Su padre trabajó acá, hace muchos años. Salió por una pelea interna que yo conozco bien porque participé. Si vos invocás ese antecedente, el conflicto se sostiene jurídicamente. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero te sirve solo si lo sabes usar. Hubo un silencio. Doctor, decime, ¿por qué me lo cuenta a mí? Mendieta sonrió apenas. La sonrisa no le llegó a los ojos.
Porque te conozco hace mucho, y porque cuando uno ayuda, después tiene quien lo ayude. Entiendo. ¿Cuál camino? Rodrigo miró el vaso. Después miró a Mendieta. El rápido. Bien, mañana presentás la solicitud de impugnación. Yo te paso el formulario y un nombre de estudio que la firma. Vos no vas a manejar esto solo. Está bien. Una cosa más, Cifuentes. Diga, cuando esto pase, voy a necesitar 2 cosas tuyas. Te las voy a pedir cuando corresponda. Está bien, está bien. Mendieta levantó el vaso. Esta vez Rodrigo levantó el suyo. Tomaron en el mismo segundo. En la sala de Aurelio, Renata se había levantado del sillón y caminaba lento hacia la ventana. Afuera, la calle estaba quieta. Aurelio, decime, ¿vos crees que tengo que apartarme del caso? No te digo qué tenés que hacer, te lo estoy preguntando. Aurelio se demoró. Si te apartás, el caso lo toma otra firma y se diluye. Y vos te quedás tranquila con vos misma una semana. Y después no. ¿Y si no me aparto? Si no te apartás, Mendieta va a usar lo de tu papá. Lo va a presentar como impugnación. Y vos vas a tener que defender públicamente que no había conflicto. Y eso te va a costar. ¿Qué me va a costar? Tiempo. Reputación temporal. Y una pelea de a una sola persona contra una estructura. Bueno, Renata volvió hasta la mesa. Se quedó parada. No se sentó. Voy a seguir. Está bien. Pero quiero hacer una cosa antes. Mañana. Antes de que esto entre a comisión. ¿Qué cosa? Quiero ver a Cifuentes. Aurelio la miró. ¿Sola? Sola. ¿Por qué? Porque tengo que confirmar una cosa antes de que esto se transforme en política. ¿Qué cosa? Si él sabe lo de mi padre. ¿Y si no lo sabe? Si no lo sabe, lo va a saber. Esta misma noche. Mendieta se lo va a contar. Tengo que estar antes que esa información, no después. Es riesgoso. Lo sé. Aurelio asintió una vez. Tomó las 2 carpetas. Se las extendió. Llévatelas. Las voy a devolver. No tenés que devolverlas. Renata las tomó. Las apretó contra el bolso. Se acercó a Aurelio y le apoyó la mano en el antebrazo un segundo. Después se fue. Don Aurelio se quedó solo en la sala. Apagó la lámpara baja. Se quedó un rato más sentado. Después se levantó y fue a la cocina a apoyar las 2 tazas en el lavabo. Rodrigo Cifuentes salió de la casa de Mendieta más tarde de lo previsto. El portero le abrió el portón sin mirarlo. Subió al auto. Cerró la puerta. Apoyó las 2 manos sobre el volante. No encendió el motor de inmediato. Sobre el asiento del acompañante había un sobre de papel madera. Adentro, el nombre y los datos del estudio. El formulario. Y una nota a mano. 2 líneas de Mendieta. Mañana antes del mediodía. Yo me ocupo del resto. Rodrigo dobló la nota. La guardó en el bolsillo interno del saco, junto a la tarjeta blanca que seguía ahí desde la tarde. Encendió el motor. Salió. En el semáforo de la avenida, su teléfono vibró sobre el portavasos. Número desconocido. Atendió por la pantalla. Cifuentes. La voz del otro lado era firme, sin urgencia, sin afecto. Doctor Cifuentes, soy Alcázar. Rodrigo se quedó con el pulgar suspendido sobre el volante. ¿Alcázar? Mañana quiero verlo. Sin Beatriz, sin abogados, sin su asesora. Usted y yo. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que tengo que confirmar antes de presentar el informe. Y prefiero confirmarla cara a cara. Pausa. ¿Dónde? Preguntó Rodrigo. Donde usted prefiera. Pero antes del mediodía. Rodrigo miró al frente. El semáforo cambió a verde. El auto de adelante avanzó. Rodrigo no avanzó. Atrás, alguien tocó bocina. En el café de la avenida. El de la marquesina verde. Hubo una pausa imperceptible del otro lado. Está bien. A media mañana. A media mañana. Renata cortó. Rodrigo apoyó el teléfono. Avanzó. La bocina de atrás dejó de sonar. En el portavasos, el sobre de Mendieta seguía ahí. En el bolsillo interno, la tarjeta blanca. En la cabeza, una sola pregunta. Esa pregunta no era cuál camino había elegido. Era si la mujer del otro lado del teléfono ya sabía que él había elegido. El café de la marquesina verde tenía un olor a tostado y madera. Renata Alcázar llegó primero. Eligió una mesa al fondo, contra la pared. Pidió un café cortado y lo dejó enfriar sobre el plato. Apoyó el bolso sobre la silla del costado, con el cierre abierto hacia ella. Tenía la más delgada de las 2 carpetas de Aurelio adentro del bolso.
La otra la había dejado en su casa, dentro de una caja de zapatos vacía debajo de la cama. Si pasaba algo con esta, quedaba la otra. Por el cristal de la entrada, vio la puerta abrirse a la hora indicada. Rodrigo Cifuentes entró solo. Saco impecable, corbata sobria. Miró el salón hasta encontrarla. Caminó hasta la mesa sin acelerar el paso. Se sentó frente a ella. Alcázar, doctor Cifuentes. Gracias por aceptar la reunión. No fue idea suya. Rodrigo no respondió eso. Levantó 2 dedos hacia el mozo. Pidió un café negro. El mozo se fue. Mire, dijo Rodrigo. Ayer cometí un error. Quería pedirle disculpas en privado antes de cualquier proceso formal. Lo que pasó en la sucursal no es la conducta que el banco ni yo defendemos. Doctor Cifuentes, diga, no vine para que me pidiera disculpas. Lo escucho. Renata apoyó las 2 manos al borde de la mesa, palmas hacia abajo. Lo miró sin parpadear. ¿Sabe usted quién era mi padre? Rodrigo demoró medio segundo. Sí. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde anoche. ¿Quién se lo dijo? Una persona. No la voy a nombrar. No hace falta que la nombre. Rodrigo apoyó la espalda contra el respaldo. La sonrisa profesional se había caído en algún punto entre la puerta y la mesa, y no había vuelto a colocarse. Alcázar, le voy a ser claro. Lo que tengo en el sobre que está en mi auto es un formulario de impugnación firmado por un estudio. Lo que voy a presentar formalmente, antes de que su informe entre a comisión, es conflicto de intereses por antecedentes familiares. Lo voy a presentar con respaldo jurídico. Cuando entre, el Consejo va a tener que apartarla del caso. Eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué me lo está contando ahora, doctor? Porque quería darle la posibilidad de retirarse usted misma antes. Si usted se aparta sin que yo presente la impugnación, todo es más limpio para todos. Más limpio. Más limpio. Renata tomó un sorbo de café por primera vez. Volvió a apoyar la taza. Doctor Cifuentes, antes de que decida presentar lo que tiene en el auto, le pido que escuche una cosa. Lo escucho. Renata no abrió el bolso. No sacó la carpeta. Solo habló. Hay 3 apellidos. No los voy a decir en voz alta acá, pero los 2 sabemos a quién pertenecen. 3 gerentes que tendrían que haber sido removidos en otro tiempo y siguieron en su puesto. Uno fue ascendido. Otro también. En los 3 casos, hubo una intervención del mismo nombre, y ese mismo nombre fue el que anoche le habló a usted de mi padre. Rodrigo no se movió. Si usted presenta la impugnación que tiene en el auto, siguió Renata, va a tener que sostenerla en sala. Y la sala, doctor, va a querer saber quién lo respaldó al elegir invocar mi conflicto de intereses. Y va a encontrar una conexión documentada entre ese respaldo y los 3 casos anteriores. Y cuando lo encuentre, lo que era una impugnación contra mí se va a transformar en algo mucho más grande contra otra persona. Una persona que usted no quiere arrastrar. ¿Por qué no? Porque esa persona, doctor, no se arrastra sola. Se arrastra con quien la ayudó. Y usted anoche aceptó ayudarla. Pausa larga. Rodrigo tomó café. La taza tembló una vez en el camino a la boca. Mínimo. No habría sido visible para nadie que no estuviera midiendo. ¿Qué quiere? No quiero nada. Algo va a querer. Le doy una opción. La escucho. No presente la impugnación. El informe va a entrar igual. Mañana al mediodía. Va a tener consecuencias sobre usted. Pero esas consecuencias se van a quedar en usted. No van a alcanzar a la cadena que lo respaldó. Si presenta la impugnación, las consecuencias se vuelven una sola cosa. Y se reparten. Y usted no decide cómo se reparten. Decide ese alguien. Rodrigo no respondió. Tiene hasta mañana al mediodía, dijo Renata. Después yo presento. Con o sin la impugnación suya. Si usted no presenta, su exposición es menor. Si presenta, su exposición y la de él se vuelven la misma exposición. Renata se inclinó apenas hacia adelante. La voz, igual de tranquila, bajó un grado de temperatura. No le estoy ofreciendo un trato, doctor. Le estoy mostrando una cuenta. Mi padre, sí. Trabajó en el banco. Sí. Salió por una pelea con la misma persona que ayer le entregó a usted ese sobre. Y usted ahora sabe lo mismo que yo. La diferencia entre nosotros 2 es esta. Yo no le debo nada a esa persona. Usted sí. Rodrigo apoyó las manos sobre la mesa, una a cada lado de la taza vacía. Imitó, sin saberlo, la postura que ella había tenido al principio de la conversación.
¿Puedo hacerle una pregunta a Alcázar? Una. ¿Estaría haciendo lo mismo si su padre no hubiera tenido la historia que tuvo? Renata no se demoró. Sí. ¿Por qué? Porque la pelea con esa persona ya estaba en mi escritorio antes de saber lo de mi padre. Lo de mi padre lo supe anoche. Rodrigo asintió. Lento. Bien. Renata se levantó. Sacó dinero del bolsillo del bolso. Dejó una cifra sobre la mesa al lado de su taza. Mañana al mediodía, doctor. Decida hasta ahí. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cruzó la puerta. El movimiento de la calle se la tragó. Rodrigo se quedó solo en la mesa. Miró el café negro del fondo de su taza, ya frío. Miró la silla vacía del otro lado. Miró por el cristal hacia la calle. Después tomó el teléfono. Pero no llamó. El teléfono vibró antes de que él pudiera abrirlo. Número conocido. Mendieta. Dejó sonar 2 veces. Atendió a la tercera. Doctor. Cifuentes. Doctor. ¿La presentaste? Pausa. Estoy por presentarla. Por presentarla. Sí. ¿Está en el sobre todavía? Está en el sobre. ¿Y por qué no la presentaste, Cifuentes? Pausa más larga. Acabo de hablar con Alcázar. Lo sé. Rodrigo se quedó muy quieto. ¿Lo sabe? Te vi entrar al café, Cifuentes. Yo no improviso. ¿Vos crees que te dejé ir solo a un encuentro con ella sin ningún ojo cerca? Sos buen empleado, pero no sos buen jugador. Yo te quiero, pero no te dejo jugar solo todavía. Rodrigo tragó. Doctor, vení a mi casa pronto. Trae el sobre. Vas a presentar la impugnación adelante mío. Sin teléfono, sin intermediarios. La firmás vos, la firmo yo. La mandamos por mensajero. Cerrá esto hoy mismo. Doctor, decime. Necesito pensarlo un rato. Hubo un silencio que duró más segundos de los que Rodrigo había contado nunca. Cifuentes, dijo Mendieta con la misma calma de siempre. Pensalo un rato, después venite. Si no venís pronto, la cuenta cambia. Y la cuenta no la vas a poder pagar vos solo. ¿Está claro? Está claro, doctor. Cortó. Rodrigo apoyó el teléfono sobre la mesa boca abajo. El mozo se acercó a preguntarle si quería algo más. Rodrigo negó con la cabeza sin mirarlo. El mozo se fue. Sobre la mesa, a la izquierda, la cifra que había dejado Renata. A la derecha, el teléfono. Adentro del bolsillo interno del saco, el sobre de Mendieta. Y al lado, todavía, la tarjeta blanca. Por el cristal de la entrada, la calle seguía moviéndose como si fuera una mañana cualquiera. Pero adentro del café, en esa mesa al fondo contra la pared, no estaba pasando una mañana cualquiera. Estaban pasando 2 cuentas diferentes a la vez, y Rodrigo Cifuentes tenía que elegir cuál pagar antes de las próximas horas. No movió la mano hacia el teléfono, no movió la mano hacia el bolsillo del saco, las dejó las 2 sobre la madera, como 2 piezas que todavía no sabían a dónde iban. Afuera, alguien en la vereda dejó caer un vaso. El vaso se rompió en el piso con un sonido seco y limpio. Rodrigo levantó la vista hacia el cristal. No se movió. Renata Alcázar subió al auto sin mirar el café por la ventanilla. Encendió el motor. No arrancó todavía. Apoyó las manos sobre el volante. Las miró. Estaban más quietas de lo que sentía adentro. El teléfono vibró sobre el portavasos. Aurelio. Renata. Don Aurelio. Vení a casa. Ahora. Voy. Cortó. Arrancó. En la sala de Aurelio, la mesa baja tenía menos cosas que la noche anterior. No había bandeja de té. No había lámpara encendida. Solo una de las 2 carpetas, abierta, y una hoja separada del resto, apoyada sola sobre la madera. Aurelio la esperaba parado. Sentate. Renata se sentó. Aurelio se sentó frente a ella. Te tengo que terminar de contar una cosa que ayer dejé a la mitad. La 4ª hoja. La 4ª hoja. Aurelio acercó la hoja a Renata sin entregársela. La dejó equidistante de los 2. Era el informe de una auditoría interna, sin firma visible. Encabezado. Caso archivado por decisión del Consejo. Solicitante. Empleado del área de cumplimiento. Renata lo leyó. Reconoció el estilo de redacción. Es de él. Es de él. Aurelio respiró. Tu papá pidió esta auditoría hace muchos años. La pidió porque encontró un movimiento que no cerraba en una cuenta importante. La cuenta era de un cliente que había sido traído por un consejero que en ese momento era el padrino institucional de Mendieta. Tu papá insistió. Mendieta intervino.
Le dijo que dejara la cuestión donde estaba. Tu papá no la dejó. Y entonces todo se transformó. Le movieron el cargo. Le retiraron firmas. Le sacaron el acceso a los expedientes. Lo aislaron. Sin un solo papel firmado en contra de él. Sin un solo gesto que pudiera demandar en sala. Y se fue. Y se fue. Renata apoyó las dos manos sobre los muslos. No las apretó. Las apoyó. Aurelio. Decime. Mi papá nunca terminó de recuperarse de eso. Aurelio se demoró. No. ¿Cuánto duró después? Lo que duró. Vos sabés cuánto duró. Sé cuánto duró. Renata bajó la cabeza una décima. Después la volvió a subir. Una mano se apoyó sobre el borde de la mesa con un peso que ella misma no había decidido. La retiró un segundo después. ¿Por qué guardaste esto, Aurelio? Porque tu papá no quiso destruirlo. Me lo dejó. Me dijo que si alguna vez volvía a aparecer la misma persona haciendo lo mismo con otra persona, yo tenía que poder mostrar el patrón. Vos tenías razón en lo que dijiste en el café anoche, sin saber. La cuenta venía de antes. ¿Mendieta sabe que esto existe? Sabe que tu papá lo tenía. No sabe que yo lo tengo. Bueno, lo guardé también por una segunda razón. ¿Cuál? Porque tu papá me pidió que esto no llegara a vos hasta el día en que entendieras qué hacer con esto. Vos hoy entendés. Renata no respondió. Aurelio no esperaba que respondiera. Tomó la hoja. La devolvió a la carpeta. Cerró la carpeta. La empujó hacia Renata. Es tuya. Hacé. Renata la apoyó adentro del bolso. En la sucursal norte, las luces del salón empezaron a apagarse una por una. Tomás Reyes pasaba con un manojo de llaves en la mano. Patricia Aguirre cargaba 2 cajas hacia el archivo. Eliana Ferreira estaba sentada en su silla del mostrador, ya con el bolso al hombro, pero no se levantaba. Tomás se acercó. Se apoyó contra el contador. Ferreira, ¿sabes algo del doctor? No, doctor. No lo vi volver. ¿No te llamó? ¿A mí? No, doctor. Bueno, cerrá tu caja. Ya la cerré. Anda. Tomás se fue. Eliana se levantó. Caminó hacia la puerta. No miró atrás. Cruzó la vereda. Caminó 3 cuadras sin destino concreto. Llegó a un café chico, sin gente, al lado de una parada de ómnibus. Pidió un café con leche y se sentó al fondo. Sacó el teléfono. Buscó en internet Alcázar y Asociados Consultora Institucional. Encontró la web. Encontró el formulario de contacto. Lo cerró. No quería que la respuesta entrara por un canal abierto. Buscó otra vez. Renata Alcázar Vidal. Apareció un perfil profesional, sin foto, con la consultora, con un correo electrónico al pie, listado como contacto directo para auditorías formales. Eliana respiró una vez, abrió el correo, empezó a escribir. Señora Alcázar Vidal, soy una de las empleadas que estuvo en la sucursal norte la mañana del incidente. Vi todo. Lo que pasó no fue la primera vez que el gerente trató así a una persona. Pero fue la primera vez que vi a alguien recoger los 2 pedazos del cheque como hizo usted. No le pido nada. Le mando una foto que guardé antes de entregar la tarjeta. Si necesita mi testimonio en la audiencia, voy. Eliana Ferreira. Caja del salón. Adjuntó la foto. La miró una última vez. Apretó enviar. Después apagó la pantalla. Apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomó el café con leche, ya tibio. En la sala de Aurelio, el teléfono de Renata vibró sobre la mesa baja. Discúlpame. Atendé. Renata levantó el teléfono. Correo entrante. Asunto. Testigo, sucursal norte. Remitente. Un nombre que tardó un segundo en reconocer. Abrió. Leyó. Bajó hasta la imagen adjunta. Era la tarjeta blanca, sobre el contador del baño del personal, con la luz de la mañana entrando por una ventana alta. Apoyó el teléfono sobre la mesa. Lo giró para que Aurelio viera. Aurelio se inclinó. Leyó. Miró la foto. Levantó la vista. ¿Quién es? La cajera nueva. La que vio todo desde adentro. ¿La conoces? La crucé esa mañana. ¿Qué te dice? Que va a la audiencia. Aurelio se acomodó la espalda contra el respaldo. Eso, Renata, cambia el contorno. Lo cambia. Renata se quedó mirando el teléfono unos segundos más. Después marcó un número. Apoyó el aparato contra la oreja. Beatriz. Renata. Necesito sumar una testigo a la audiencia de mañana. ¿Quién? Eliana Ferreira. Cajera del salón de la sucursal norte. Tengo su correo. Tengo una foto que tomó antes de entregar la tarjeta que se le cayó en el piso de la sucursal.
Vio el episodio completo. ¿Pidió declarar? Se ofreció. Pausa breve. Lo gestiono. Mañana entra con vos. Una cosa más. Decime. No avises a Cifuentes ni a nadie de la sucursal norte que la cajera va a estar. Que se entere en la sala. Entendido. Gracias, Beatriz. De nada. Cortó. Aurelio la miraba. No dijo nada por un momento. ¿Estás bien? No sé todavía. Pero estoy lista. Bien. Rodrigo Cifuentes no había salido del café de la Marquesina Verde hasta que el mozo le pidió permiso para limpiar la mesa. Entonces salió. Subió al auto. Manejó sin destino concreto un rato. Estacionó frente a un parque chico, sin gente a esa hora. Bajó. Caminó hasta un banco contra una hilera de árboles. Se sentó. Sacó del bolsillo interno del saco el sobre de Mendieta y la tarjeta blanca. Los apoyó sobre el banco, uno al lado del otro, a la altura del muslo. El teléfono vibró 2 veces en el bolsillo del pantalón. La primera vez, no atendió. La segunda tampoco. Apagó la pantalla sin mirar quién era. Se quedó mirando un árbol al fondo del parque. Las hojas se movían sin viento aparente. El sonido lejano de la avenida llegaba como una respiración constante. Pensó en su padre, que había trabajado de cajero en un banco más chico que el suyo durante toda la vida. Pensó en lo que su padre le había dicho una vez, hace mucho tiempo, sobre la gente que decide a quién atender bien y a quién atender mal. Pensó en lo que su padre había dicho que pasaba con esa gente, con el tiempo. No se acordaba con precisión de las palabras, se acordaba del tono. Apoyó las 2 manos sobre los muslos, una al lado del sobre, la otra al lado de la tarjeta. Después tomó la tarjeta, la levantó, la guardó otra vez en el bolsillo interno del saco. Después tomó el sobre, lo dobló por la mitad, lo dobló otra vez, después una tercera vez, hasta que quedó del tamaño de la palma de la mano. Se levantó, caminó hasta un tacho de basura al costado del banco. Lo tiró, volvió al banco, se sentó otra vez, sacó el teléfono, encendió la pantalla, escribió un mensaje, no lo envió enseguida, lo dejó en la pantalla, lo leyó. Borró 2 palabras, agregó una, lo volvió a leer, lo envió. Después se quedó sentado un rato más, mirando el árbol del fondo del parque, las hojas que se movían sin viento aparente. En la sala de Aurelio, el teléfono de Renata vibró otra vez. Renata lo miró. Aurelio también lo miró. ¿Otra vez la cajera? No. ¿Quién? Cifuentes. Renata abrió el mensaje. Mañana voy. No voy a presentar la impugnación. Pero antes de la audiencia necesito decirle una cosa. Sola. Donde usted decida. Cifuentes. Renata leyó el mensaje 2 veces. Después apoyó el teléfono sobre la mesa baja, boca arriba, para que Aurelio leyera. Aurelio leyó. No respondió enseguida. No vayas. Aurelio. Te estoy diciendo que no vayas. Lo escuché. ¿Y? Renata miró el teléfono unos segundos. Después miró a Aurelio. La voz, cuando le salió, fue tranquila, pero salió de un lugar que esa misma tarde todavía no estaba ahí. Voy. Aurelio se quedó muy quieto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que él sabe, y todavía no me dijo. Y mañana en la sala no va a poder decirla. Si me la guarda hasta mañana y la dice en sala, todo lo que tengo se desordena. Si me la dice antes, llego ordenada. Es un riesgo. Lo sé. Renata, decime. Lleva a alguien. No voy a llevar a nadie. Renata. Aurelio. Aurelio cerró los ojos un segundo. Los volvió a abrir. Está bien. Renata levantó el teléfono. Tipeó 3 palabras. Apretó enviar. Después apoyó el teléfono sobre la mesa. Quedamos en el mismo café, dijo. Donde lo vi esta mañana. ¿A qué hora? Antes de la audiencia. Aurelio asintió, lento. Afuera, en algún lugar de la ciudad. Rodrigo Cifuentes leyó la respuesta. 3 palabras. 1 hora. Un lugar. Apagó la pantalla. Se levantó del banco del parque. Caminó hasta su auto. Subió. Cerró la puerta. Quedaba una sola conversación entre el momento presente y la sala de mañana. Y Rodrigo todavía no había decidido qué iba a contar en esa conversación y qué se iba a llevar consigo, sin decir. Renata Alcázar llegó al café antes de la hora. Eligió la misma mesa del día anterior. Pidió un café cortado y lo dejó enfriar. Rodrigo Cifuentes entró minutos después. No traía corbata. El saco era el mismo,
pero estaba más arrugado de lo que correspondía a esa hora de la mañana. Se sentó frente a ella. Alcázar. Doctor Cifuentes. Vine. Lo veo. Rodrigo apoyó las dos manos sobre la mesa. Tenía las uñas más cortas que el día anterior, como si las hubiera mordido durante la noche. Le voy a decir 3 cosas. Después usted decide qué hace con lo que le digo. Lo escucho. La primera. Anoche tiré la impugnación. No la voy a presentar. La segunda. El doctor Mendieta tiene una jugada paralela. Si hoy en la sala su informe pasa, va a pedir que la audiencia se postergue por incompatibilidad procedimental. Tiene un nombre del consejo que va a firmar el pedido. Castelnuovo. Lo va a hacer en cuanto vea que mi impugnación no aparece. Tiene una intervención preparada con anticipación. Renata no se movió. La tercera. Diga. Su padre, doctora. El expediente que él pidió hace muchos años no se archivó por decisión limpia del consejo. Se archivó porque alguien lo guardó en un cajón y no volvió a abrirlo. Ese alguien todavía está vivo. No es Mendieta. Es la persona que lo introdujo a Mendieta en el banco. Yo no la conocí personalmente, pero el nombre figura en una hoja vieja que su padre dejó en el archivo de cumplimiento. Esa hoja todavía está, si nadie la sacó. Tiene 3 firmas. Una es la suya, otra es la del padrino, la tercera es la de Mendieta. Renata sostuvo la mirada un par de segundos. ¿Cómo sabe usted esto? Porque Mendieta me lo contó anoche, antes de la cena, cuando creía que yo iba a firmar la impugnación. Me lo contó para mostrarme que tenía control de las 3 patas del problema. No esperaba que yo se lo dijera a usted. ¿Por qué me lo dice? Porque anoche tomé una decisión, y prefiero perder hoy en una sola sala que perder durante años en muchas. Renata bajó la mirada un instante. La volvió a subir. Una pregunta antes, doctor. Una. ¿Por qué rompió el cheque? Rodrigo demoró más en responder esa que en decir las 3 cosas. Porque esa mañana entré sintiendo que tenía algo que demostrar. Y usted apareció como la persona perfecta para demostrarlo. Era usted o cualquier otra. Eso es lo peor. ¿Y ahora? Y ahora ya no tengo nada que demostrar. Pausa. Eso es peor también, en términos prácticos. Renata sacó del bolso una libreta. Apuntó 2 palabras. La guardó. Se levantó. Dejó dinero sobre la mesa para los 2 cafés. Doctor Cifuentes. Diga. Lo veo en la sala. Caminó hasta la puerta. Salió. La sala de reuniones de Casa Matriz tenía una mesa larga de madera oscura y 12 sillas. Beatriz Solano se sentó en la cabecera. A su izquierda, Renata Alcázar. A la derecha, 2 consejeros más jóvenes con carpetas en silencio. En el medio de la mesa, Néstor Mendieta. Y al lado de Mendieta, un hombre de saco discreto y lentes pequeños. El doctor Castelnuovo. Frente a ellos, Rodrigo Cifuentes, con un abogado del estudio que le había recomendado Mendieta y al que Rodrigo le había pedido la noche anterior que asistiera sin tomar la palabra. El abogado había aceptado sin entusiasmo. Beatriz abrió la audiencia. Iniciamos. La doctora Alcázar va a presentar el informe preliminar del caso de la sucursal norte. Doctora. Gracias, doctora Solano. Renata abrió una carpeta, la que había llevado al café. Empezó por la cronología del episodio, la hora, los presentes, la conducta. Habló sin adjetivos. Cuando llegó al momento del cheque rasgado, dijo solamente: se procedió a destruir un valor en regla, en presencia de testigos, con la frase «no merece nuestro servicio» dirigida al cliente. No adornó. Cuando terminó la cronología, Beatriz preguntó: ¿la doctora dispone de testigos directos? Sí, doctora. Una de las cajeras del salón se ofreció a declarar. Voy a solicitarle que ingrese. Castelnuovo levantó la mano apenas. Empezó a abrir la boca. Permítame primero ingresar a la testigo, doctor Castelnuovo. Después le doy la palabra. Mendieta y Castelnuovo se miraron una décima. Beatriz hizo una seña al asistente del fondo de la sala. El asistente abrió la puerta. Eliana Ferreira entró. Llevaba un bolso al hombro y la cabeza tranquila. Caminó hasta la silla que le indicaron. Se sentó. Señorita Ferreira, ¿usted estaba en el salón de la sucursal norte la mañana del episodio? Sí, señora. ¿Está dispuesta a relatar lo que vio? Estoy dispuesta. Adelante. Eliana relató. No agregó nada de lo que no había estado en su correo. Habló de los 5 minutos del cheque. Habló de la tarjeta que encontró en el piso después. Habló de la foto que tomó antes de entregarla al gerente. Cuando terminó,
Apoyó las dos manos sobre la mesa, una al lado de la otra, y esperó. Castelnuovo levantó la mano otra vez. Doctora Solano, antes de que el Consejo continúe con la lectura del informe, quisiera plantear una observación procedimental. La escucho, doctor Castelnuovo. La consultora a cargo del caso tiene un antecedente familiar con esta institución que, en mi lectura, podría comprometer el principio de imparcialidad. Solicito que la audiencia se postergue hasta que el Consejo evalúe la compatibilidad de su participación. Mendieta, al lado, no movió un músculo. Beatriz se giró hacia Renata. Doctora Alcázar, ¿quiere responder a la observación? Quiero, doctora Solano. Adelante. Renata abrió la segunda carpeta, la que había recibido de Aurelio. Sacó 4 hojas. Las apoyó sobre la mesa, alineadas. Antes de responder, quiero ampliar el informe con material que fue entregado al área legal de Casa Matriz por mensajero esta mañana, en horario previo a la apertura formal de esta audiencia. El material tiene número de expediente y constancia de recepción. Beatriz miró a uno de los consejeros jóvenes. El consejero asintió. La constancia estaba. Adelante. El material documenta 4 casos de auditoría interna que fueron archivados por decisión del Consejo en períodos diversos. En los 4 casos hubo intervención formal del doctor Mendieta. En 3, hubo cambios posteriores de cargo a favor de los gerentes investigados. En el 4, el más antiguo, fue desplazado el empleado del área de cumplimiento que había pedido la auditoría. Renata empujó la 4ª hoja al centro de la mesa. Este es el 4. Tiene 3 firmas en la línea de revisión. Una es la del padrino institucional de la cuenta investigada. Otra es la del doctor Mendieta. La tercera es la del empleado de cumplimiento que pidió la auditoría. Ese empleado se apellidaba Vidal. Era mi padre. La sala se quedó en silencio. Sobre la observación procedimental del doctor Castelnuovo, siguió Renata, sin levantar la voz. Declaro lo siguiente. El expediente de mi padre fue entregado a esta consultora por un ex consejero días atrás, con constancia de recepción. No se incorpora al informe a título personal. Se incorpora como 4º caso documentado del patrón. Si el Consejo lo considera incompatible con mi participación, retiro firma del informe y el patrón queda en el expediente igual, porque la constancia de recepción es independiente de mi continuidad. Renata cerró la carpeta. Apoyó las manos al borde de la mesa. Termino mi exposición acá, doctora Solano. Beatriz Solano miró a Castelnuovo. Después miró a Mendieta. Después al expediente sobre la mesa. Los 2 consejeros jóvenes, sin moverse, ya habían empezado a anotar. Doctor Castelnuovo, ¿mantiene su observación procedimental? Castelnuovo abrió la boca. La cerró. Retiro la observación, doctora Solano. Doctor Mendieta, ¿quiere intervenir antes del cierre? Mendieta se demoró 3 segundos antes de hablar. No, doctora. Beatriz asintió. Anotó algo. Levantó la vista. El Consejo va a deliberar. A partir de esta hora, la sucursal norte queda con dirección suplente. El doctor Cifuentes queda con licencia administrativa hasta resolución. La participación del doctor Mendieta y del doctor Castelnuovo en este caso queda bajo revisión separada del expediente principal. Pueden retirarse. Mendieta se levantó. No miró a Renata. Caminó hasta la puerta. Castelnuovo lo siguió. Antes de salir, Mendieta giró la cabeza apenas. Encontró los ojos de Renata. Doctor Alcázar. Doctor Mendieta. Su padre. Mi padre. Mendieta no agregó nada más. Salió. Castelnuovo salió detrás. Rodrigo se levantó. El abogado que lo acompañaba también. Antes de salir, Rodrigo miró a Renata. No hizo gesto. Solo la miró. Renata sostuvo la mirada el tiempo justo. Después, él salió. Eliana se levantó cuando Beatriz le indicó. Caminó hacia la salida. Cuando pasó cerca de Renata, no dijo nada. Renata, sin levantar la voz, sin alterar el ritmo de la mañana, dijo: «Gracias, Eliana». «De nada, señora». Eliana salió. Renata se quedó unos minutos más en la sala con Beatriz y los consejeros jóvenes, terminando el acta. Después bajó al estacionamiento. Subió al auto. No encendió el motor enseguida. Apoyó las 2 manos sobre el volante. Las miró. Estaban quietas de la misma manera en que habían estado quietas el día del cheque, cuando todavía no sabía nada de la mañana que la esperaba. Una mano se apoyó sobre el muslo, sin urgencia. La otra siguió en el volante. «Bueno»,
dijo en voz baja. No a nadie en particular. Después encendió el motor. Días después, en una sala más chica del mismo edificio, el Consejo emitió el dictamen. La sucursal norte recibió dirección titular nueva, sin participación de las personas del entorno anterior. Patricia Aguirre fue desplazada a otra sucursal, sin promoción ni descenso, con observación en legajo. Tomás Reyes recibió notificación de no renovación del cargo. Rodrigo Cifuentes recibió desvinculación formal sin cláusula de no impugnación judicial, lo que le dejaba puertas técnicamente abiertas pero económicamente cerradas. La intervención del Dr. Mendieta y del Dr. Castelnuovo pasó a expediente separado, en manos de una comisión externa. Eliana Ferreira recibió un traslado solicitado por ella misma, no a otra sucursal sino al área de cumplimiento, en formación. Tiempo después, una mañana cualquiera, Renata Alcázar entró a la sala de Aurelio Pacheco con la carpeta del padre debajo del brazo. La apoyó sobre la mesa baja. No la abrió. Te la devuelvo. No tenés que devolverla. Sí, tengo. Aurelio la miró. Después la tomó. La apoyó en la biblioteca, en el estante de abajo, al lado de otras 3 carpetas que ya tenían el mismo lomo gastado. ¿Y ahora? Ahora trabajo. ¿En qué caso? En el que venga. Aurelio sirvió té. Tomaron en silencio un rato largo. Afuera, la calle estaba quieta de la manera en que están las calles cuando ya no hay nada urgente que decir. Antes de irse, Renata se detuvo en la puerta. Aurelio, decime. Gracias por la lealtad. Aurelio sonrió apenas. Esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Era de tu papá. Yo solo la guardé. Bueno. Renata salió. En la sucursal norte, esa misma mañana, Eliana Ferreira entraba al salón con un legajo bajo el brazo y se sentaba en una silla nueva, al lado de la nueva gerenta titular. El mostrador seguía igual. Las plantas decorativas seguían igual. La fuente de agua seguía igual. Lo único distinto era el aire. En algún lugar de la ciudad, Rodrigo Cifuentes desayunaba con su padre, que había trabajado de cajero en un banco más chico durante toda su vida. El padre no le preguntó nada del trabajo. Hablaron de otras cosas, de la verdulera del barrio, de una serie que estaba mirando el viejo. De nada importante. Cuando se despidieron, el padre le apoyó la mano un segundo en el hombro. Rodrigo se la sostuvo medio segundo más de lo que se la sostenía habitualmente. Después caminó hasta su auto. No subió de inmediato. Apoyó las 2 manos sobre el techo. Se quedó así un rato. El sol de la mañana le calentaba la espalda. Después subió. Manejó. No hacia ninguna sucursal. Hacia adelante.